Tenemos nuevas noticias con respecto a Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Lo primero que tenemos que mencionar es la página de Steam que fue actualizada con un nuevo apartado de Chapter 4, las cuales vienen acompañado de algunas imágenes promocionales. La primera se ubica en una zona muy rocosa donde seguiremos utilizando la mano morada para llegar al otro lado con la ayuda del impulso. La segunda imagen nos muestra un vertedero que almacena mucha basura que muy posiblemente le pertenezcan a los juguetes inservibles y que tiene un acceso de ventilación en la parte de arriba. En la tercera imagen tenemos una zona subterránea que está siendo vigilado por 3 cámaras de seguridad que tenemos a la derecha. No sé qué podrá ser este lugar, pero con toda esa luz viniendo desde afuera, ojalá se trate de una ruta de escape, aunque lo dudo bastante. La cuarta imagen revela lo que parece ser una recepción hacia la entrada de un nuevo lugar, las cuales podemos mencionar un símbolo de forma cuadrada con 3 colores. Este mismo símbolo apareció en una lista de comandos publicado por los desarrolladores, dándonos a entender que dicho cuadrado tiene una gran importancia para esta zona. La quinta imagen muestra alrededor de 14 recámaras donde algunas se encuentran abiertas y otras permanecen cerradas. Es posible que esto se trate de los compartimientos en los que el dinosaurio Brown, también conocido como Thomas Clark, haya estado encerrado luego del ataque sufrido en el VHS Restoration. Y la última imagen revela un nuevo personaje, las cuales viene acompañado de un teaser trailer que nos muestra lo siguiente. Podemos ver a Dog Day que se encuentra caminando tranquilamente hasta que ve a sus otros compañeros completamente destrozados. Dog Day se acerca a los restos de Bobby Berjo para darse tremendo banquete, pero lo que no se esperaba es ser rápidamente sorprendido por este nuevo personaje, para terminando siendo él la presa. Todo esto sucede mientras vemos una cantidad absurda de juguetes apilados y que de seguro también se encuentran sin signos vitales, las cuales vuelve a aparecer el cuadrado con los 3 colores que mencionamos anteriormente. Al final nos revelan que Poppy Playtime Chapter 4 saldrá en enero del 2025, completando un año de ciclo de desarrollo con el Chapter 3. Con respecto a este personaje, se le conoce como Baba Shops y pertenece a una nueva gama de juguetes denominado los Nightmare Critters. Este nombre en particular no tiene sonido con terminación I, rompiendo el marketing con la que Playtime nos tiene acostumbrados al nombrar a sus personajes. Pero aunque esto te parezca una novedad, te voy a demostrar lo contrario, ya que la página Trademarkia, que registra públicamente los productos de los cuales Mob Entertainment tiene los derechos, podemos observar algunos nombres que fueron registrados para el mes de septiembre, las cuales podemos mencionar: Po, Baba Shops, Maggie Mako, Alistair Gator, Simon Smokes, Twill, Ikiliki, Rebby Baby y Nightmare Critters, las cuales muchos de estos nombres posiblemente te suenen conocidos porque los desarrolladores los estuvieron revelando durante el mes de octubre. Pero lo más sorprendente de todo radica en que estos nombres ya vienen publicados desde el 16 de septiembre del 2024, exactamente 14 días antes de la existencia o publicación del teaser trailer del Chapter 4. Y no debemos olvidarnos de los nombres Yarnavi y Doida Dogman, que también fueron registrados hace bastante tiempo y que hablamos al respecto en un video pasado. Y ese sería el video sobre las nuevas, entre comillas, noticias de Poppy Playtime Chapter 4. Sé que este video llega algo tarde, pero era necesario darle prioridad al Chapter 3 para encontrarme preparado con esta investigación. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El gaming ha perdido a Miss Delight, pero aún nos queda la araña madre. Pero dejando eso de lado, me complace notificar que hemos regresado a casa y con ello también las teorías.